Muy bien. Buenas tardes. Yo les voy a comentar en los siguientes 35 o 40 minutos los datos que yo creo son los más importantes de la anemia por deficiencia de hierro y los datos que especialmente creo yo que serían de más importancia para que un médico de primer contacto los tuviera claros para poder llevar a cabo la mayor parte de las veces un diagnóstico oportuno, un referimiento adecuado y un tratamiento bien implementado. Voy a empezar a comentarles algunos aspectos generales de la biometría hemática porque evidentemente la biometría hemática es el examen de laboratorio que más les va a ayudar, por no decir que es el que más les va a ayudar para establecer cuando menos la sospecha de anemia ferropénica. Es con mucho el estudio que más se solicita, el estudio de laboratorio más solicitado. En Monterrey se hacen entre 12,000 y 14,000 biometrías diarias. Pero tenemos un par de problemas importantes con las biometrías hemáticas. El primero es que se aprovecha poco. Usualmente, si la biometría la solicitaron pensando que alguien podía tener un proceso infeccioso, el médico de primer contacto ve la cifra de leucocitos y la diferencial, pero no revisa el resto de la biometría hemática. Si a su vez la biometría se pidió pensando en que un paciente estaba anémico, se evalúan los factores o los valores de la serie roja, pero el resto de la biometría hemática no se revisa. Entonces, tal vez la primera consideración importante que yo les tendría que decir es que la biometría hemática cuando se solicita se tiene que revisar completamente. Las 3 series que se evalúan en este estudio tienen que ser revisadas metódicamente. Y otra consideración muy importante, especialmente en la población pediátrica, es que existen tablas de valores normales para prácticamente todos los parámetros de la biometría hemática. Si uno no tiene muy claro si realmente tiene tu paciente un problema o no, uno tiene que recurrir a esas tablas de valores normales para estar bien seguros que tu paciente realmente tiene un problema. En la biometría hemática, específicamente con la serie roja, que es lo que nos interesa en esta charla, existen, como ustedes conocen, una serie de índices eritrocitarios que se reportan en las biometrías hemáticas, en prácticamente todas las biometrías hemáticas. En la actualidad, prácticamente todos estos exámenes se hacen de manera automática y un equipo especial le da estos valores, ya no está tan dependiente del químico que hacía la prueba. Vamos a empezar por el final con respecto a los índices eritrocitarios. La concentración media de hemoglobina globular, la inmensa mayoría de las veces no nos va a servir a nosotros prácticamente de nada. Entonces, tal vez convendría tener claro que los dos índices eritrocitarios que nos van a ayudar a nosotros para sospechar y después hacer el diagnóstico definitivo de un paciente con anemia son el volumen globular medio o volumen corpuscular medio. Se reporta en femtolitros y es el valor promedio del volumen promedio que tiene cada eritrocito. Insisto, se reporta en femtolitros y este valor define el paciente que tiene microcitosis, normocitosis o macrocitosis, es decir, glóbulos rojos pequeños, glóbulos rojos de tamaño normal o glóbulos rojos de tamaño grande. El otro índice eritrocitario es la hemoglobina globular media o hemoglobina corpuscular media. Están los valores normales para un adulto, pero también estos se tienen que evaluar, como lo decía al principio, en las tablas de referencia que existen para esos parámetros. Esta hemoglobina corpuscular media es la cantidad promedio de hemoglobina que tiene cada eritrocito, aproximadamente. Se reporta en picogramos y esta define solamente dos opciones. El paciente puede tener normocromía o hipocromía. Para fines prácticos, la hipercromía no existe. Sería un contrasentido que un paciente estuviera anémico con un alto contenido de hemoglobina dentro de los eritrocitos. Entonces, solamente hay normocromía e hipocromía. Y, resumiéndolo todavía más, con estos dos índices eritrocitarios, uno puede establecer solamente 3 grupos de anemia. Las anemias microcíticas hipocrómicas, las anemias normocíticas normocrómicas y las anemias macrocíticas. Insisto, esto es solamente con los índices eritrocitarios que les acabo de platicar. Cualquier paciente que sea evaluado por anemia, o cualquier paciente que sea referido por anemia, o cualquier paciente que uno va a empezar a estudiar por anemia, aparte de la biometría hemática, es obligado que uno pida una determinación de reticulocitos. Estas células básicamente nos permiten separar para los pacientes que estamos estudiando por anemia, en aquellos que tienen una anemia por una falta de producción de eritrocitos y aquellos que tienen una anemia por un aumento en la destrucción de los eritrocitos. Es decir, nos separan a las anemias en las anemias regenerativas de las anemias regenerativas.
Anemias, insisto, por falta de producción o anemias por aumento en la destrucción. Desafortunadamente, esta determinación de reticulocitos se solicita muy poco y es muy común ver pacientes en la consulta referidos a hematología a los cuales ya se les tomaron una cantidad muy importante de exámenes de laboratorio para evaluar hemólisis, fragilidad osmótica, fragilidad ácida, cum directo, etcétera, etcétera, pero no tienen solicitados unos reticulocitos. Entonces, tal vez una de las primeras cosas importantes que debe quedar claro en esta charla es que el paciente que vaya a ser estudiado por anemia tiene que tener necesariamente unos reticulocitos en su plan inicial de estudios. Se reporten por ciento, hay maneras más modernas de reportar los reticulocitos en equipos automáticos que pueden hacerlo y te determinan valores absolutos de reticulocitos. También son obviamente muy importantes y con menos posibilidades de error, pero la mayor parte de los laboratorios funcionan haciendo una tinción de reticulocitos y que el químico operador hace un reporte del porcentaje de reticulocitos que ven en el frotis, que para eso se preparó. Lo vuelvo a decir, es un estudio básico en cualquier paciente que uno vaya a estudiar por anemia. Con estos reticulocitos, entonces, uno va a separar a los pacientes de anemia en los que platicaba ahorita, en las anemias regenerativas y en las anemias regenerativas. El paciente también puede tener anemia por sangrado agudo, pues por su obviedad, no la vamos a platicar aquí. Y el paciente también puede tener anemia porque secuestra eritrocitos, especialmente en el vaso, pero es una situación tampoco poco común, relativamente poco común. Y si no poco común, cuando menos es una cosa muy obvia, porque es un paciente que tiene una gran esplenomegalia. Para los fines de esta plática, yo creo que es mejor considerar solamente la anemia regenerativa y la anemia regenerativa. El RDW, o el ancho de distribución de los eritrocitos, es una de las últimas pruebas que se agregaron al reporte de la biometría hemática. Todas las demás parámetros estaban prácticamente desde el principio, pero el RDW fue uno de los últimos que se agregaron. Básicamente consiste en determinar qué tanta variación hay en el tamaño de los eritrocitos. O para decirlo en otras palabras, es la anisocitosis puesta en número. Antes, hace 20 años a lo mejor, o más, el químico te reportaba que el paciente tenía anisocitosis 1, 2, 3 o 4 cruces. Es decir, encontraba variación en el tamaño desde leve hasta una variación en el tamaño muy marcada. Es un dato muy inespecífico, no hay forma de que uno pueda diagnosticar nada con el puro valor del RW, pero junto con el resto de la biometría hemática, como lo vamos a ver más adelante, te va a ayudar mucho cuando menos para tener una fuerte sospecha diagnóstica, especialmente de anemia ferropénica. Lo normal del RDW es entre el 12 y el 14.5%. Los pacientes que tienen un RW muy amplio, es decir, 20%, 22%, significa que tienen una anisocitosis muy marcada. Muy bien, habiendo dicho esto como introducción, ahora vamos a comentar un poquito más en detalle lo que tiene que ver con la anemia ferropénica. Como su nombre indica, es obvio que es una anemia que ocurre por una carencia de hierro. En mi opinión, el principal problema de la anemia ferropénica, cuando menos en nuestro medio, es su minimización. Es decir, la poca importancia que le da mucha gente, especialmente los médicos de primer contacto, a que un paciente tenga anemia. Parecería que si un paciente tiene anemia y esta anemia no es muy marcada, te da pocos síntomas, parecería que eso no es un lío. Cuando realmente cualquier paciente que tiene anemia, si están los parámetros debajo de los valores normales para edad y el género del enfermo, es algo que obliga a estudiar y a determinar cuál es la razón por la que eso esté pasando. Entonces, otra recomendación inicial sería hacerle caso a todos los pacientes que tienen anemia. Puede ser muchas veces el principio, aunque sea una anemia muy leve, de una cosa muy seria o importante. El hierro es el cuarto elemento de los que componen la corteza terrestre. Entre los metales solamente el aluminio lo supera. Cuando mezclas hierro junto con carbono, formas acero. Y es por mucho uno de los metales más utilizados para muchísimas cosas. El hierro que uno ingiere en la dieta, básicamente lo ingiere de dos maneras. Un hierro que se llama hierro M, que es el hierro que está contenido en las carnes, en los productos de animales. Este es el que mejor se absorbe, puede ser su absorción entre el 5 y el 35% de lo que ingieres. Pero es solamente, es desafortunadamente más bien
una fuente de hierro que es muy complicada para mucha gente, especialmente por cuestiones económicas. El otro hierro que se ingiere en la dieta, que se absorbe más bien que se ingiere más en la dieta, es el hierro que está en los vegetales o en las leguminosas. Este hierro tiene una mucho menor absorción y es el que la mayor parte de la gente puede llegar a él sin grandes problemas. Pero insisto, es un hierro que tiene más dificultades para su absorción y por lo tanto es menos útil. El hierro en general, un concepto que tiene que quedar claro es que es un componente, un metal de muy difícil absorción. En general absorbe más o menos el 10% de lo que ingieres. Y si de productos animales ingieres más o menos el 10 o el 20%, pues por lo tanto estás ingiriendo una cantidad de hierro deficiente. Un par de diapositivas para mencionar los aspectos más importantes del metabolismo del hierro. Este se absorbe principalmente en el duodeno en forma ferrosa y después de que se absorbe se transporta en el torrente sanguíneo unido a una proteína de transporte que se llama transferrina. Prácticamente el 70-90% de este hierro captado se va a las células eritropoyéticas en la médula ósea para la producción de las células sanguíneas. El resto participa en otras reacciones, en la síntesis de citocromo, de mioglobinas, de peroxidasas y otros cofactores enzimáticos, y como cofactor enzimático de otras vías de metabolismo. Pero por mucho la manera más importante de participación del hierro es en lo que tiene que ver con la producción de los eritrocitos. Una vez absorbido y una vez ya transportado y utilizado, el hierro se puede almacenar en el organismo de diferentes maneras. En los tejidos se almacena en forma de hemosiderina y es posible revisar los niveles de hierro en el organismo haciendo también una cuantificación de ferritina, que es la manera como el hierro se puede almacenar también y se puede determinar en una muestra de sangre. La anemia ferropénica constituye el último estadio del paciente que tiene deficiencia de hierro. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá un determinado número de pacientes o de personas que pueden tener deficiencia de hierro y que todavía no muestran anemia, pero que con los exámenes de laboratorio generales que se solicitan en esos pacientes, uno puede determinar que el paciente ya tiene deficiencia de hierro, aunque su concentración de hemoglobina esté dentro de límites normales. Ese es un dato muy importante. En nuestro país tal vez sea menos importante porque la cultura de los exámenes de rutina como para revisar tu estado de salud de manera periódica no es una práctica muy común, pero en países de primer mundo es relativamente frecuente que encuentres personas que ya tienen deficiencia de hierro en los estadios iniciales, que no están anémicos y que desde entonces puedes evaluar la razón por la cual hicieron la deficiencia de hierro y hacer obviamente diagnósticos más oportunos. Otra consideración que es muy importante en mi opinión es saber que la enfermedad orgánica más común en el mundo es la anemia ferropénica. Hay cientos de millones de personas en el mundo que tienen deficiencia de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando menos en mi opinión, pues que el médico de primer contacto está obligado a conocer detalles más pormenorizados de la anemia ferropénica, considerando también que la inmensa mayoría, el 90% de los pacientes con enfermedades hematológicas que un médico de primer contacto va a ver en su consultorio van a tener anemia por deficiencia de hierro. Por lo tanto, es bien importante que se revise este tema a detalle, revisándolo en un libro y precisando las dudas que pudieran existir al respecto. Ya lo decía yo al principio, una de las primeras consideraciones que les tengo que decir es que cuando estén evaluando un paciente que ustedes calculan o piensan que tiene anemia, acudan a las tablas de referencia para determinar si su paciente, de acuerdo a su edad y género, realmente tienen anemia y si es así, pues empezar a estudiarlo. A veces se lleva uno el chasco de considerar que un paciente está anémico cuando realmente no lo está y puedes perder tiempo y dinero estudiando un paciente que no tiene ningún problema. Para fines prácticos, en pediatría, un paciente tiene anemia por deficiencia, tiene anemia cuando tiene una concentración de hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro. Eso especialmente en los pacientes que tienen más de 3 meses de edad. Hay lugares en México, este dato puede ser que sea muy abrumador, pero yo creo que es importante conocerlo. Hay lugares en México, especialmente en el sur de México, donde el 50% de las mujeres embarazadas en el último trimestre del embarazo tienen cierto grado de deficiencia de hierro, están francamente con anemia ferropénica. Y uno de cada 2 niños que acuden, uno de cada 2 o cada 3 niños que acuden a un servicio de urgencias por cualquier motivo,
pueden tener datos de deficiencia de hierro. Insisto, este es un problema que tal vez en el norte de México sea menos importante. Aún así, en el hospital universitario pues seguimos diagnosticando frecuentemente pacientes con anemia ferropénica, aunque hayan venido a consultar por otra razón. Los niños, especialmente porque tienen unos requerimientos de hierro mayores, igual que las mujeres embarazadas o las mujeres que están lactando, son las personas que tienen más riesgo de tener deficiencia de hierro por este incremento en los requerimientos que ocurre en estas circunstancias. Hay diversas causas por las cuales un paciente hace deficiencia de hierro. Para fines prácticos, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. La primera, por mucho, es cuando existe una falta de aporte en el hierro de la dieta. Insisto, esta situación es más común en otros lugares del país, pero es como quiera una situación común en nuestro medio. Entonces, una causa muy importante es que los niños o las mujeres, que son las de mayor riesgo, como lo acabo de mencionar, pues no ingieren la cantidad de hierro que corresponde porque por factores económicos no tienen manera de comprar los productos alimentarios que tienen un mayor contenido de hierro. Otra razón que también es muy importante es el incremento en la pérdida de hierro. Esto quiere decir que un paciente puede tener sangrado crónico y en ese sangrado crónico está perdiendo sangre y por lo tanto está perdiendo el hierro que está contenido en esos eritrocitos. Entonces las pérdidas crónicas de sangre son también una causa común de deficiencia de hierro. Es muy común, especialmente en pediatría, pero en adultos también puede ocurrir, que las personas no tengan el aporte suficiente y que aparte de no tener el aporte suficiente, tienen una pérdida crónica de sangre y eso hace más manifiesta su deficiencia de hierro. Esto, insisto, es más importante en niños y en mujeres que estén embarazadas o que estén lactando, porque ellos tienen, como yo lo dije también varias veces, un mayor requerimiento de este elemento. ¿Cómo se manifiesta el paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica? Básicamente tienen síndrome anémico, lo que ustedes ya conocen, que es palidez, astenia, dinamia, cefalea, hiporexia, cansancio, debilidad, etcétera, etcétera. Son síntomas comunes en cualquier paciente que tiene síndrome anémico. Entonces, prácticamente todos los pacientes con anemia ferropénica, en mayor o en menor grado, tienen este síndrome anémico. También es importante mencionar que otros datos clínicos que pueden aparecer en nuestros pacientes son los relacionados muchas veces con el origen de la anemia ferropénica, es decir, aquel paciente que tiene una anemia ferropénica porque tiene un sangrado crónico de tubo digestivo por una úlcera o por gastritis, pues va a tener los síntomas relacionados a la gastritis o a la úlcera. El paciente que tiene un tumor en el colon va a tener hematoquesia y va a tener dolor abdominal, que está relacionado más bien con su problema original, el que dio lugar a la anemia ferropénica. Y otro dato también muy importante es la presencia de pica. Pica es comer compulsivamente cosas que normalmente no se deben de comer. Ahí le puse en esta diapositiva los ejemplos más importantes. El hielo es probablemente el que la gente más recurra, pero es un dato muy, muy sugestivo de anemia ferropénica. Un paciente anémico con pica es prácticamente un hecho que tiene anemia ferropénica. Obviamente lo tienes que soportar con cuando menos una biometría hemática, pero es un dato que sugiere mucho este diagnóstico. Hay que diferenciar también los casos verdaderos de pica de los que no lo son. En el hielo específicamente, que es el que genera, puede ser un poquito más de confusión. El paciente que tiene pica y come hielo va al refrigerador a comer hielo, a llenar un vaso con hielo para comer hielo. El comerte los últimos 2 o 3 hielitos del refresco que tú te serviste, eso no es pica. Eso es una práctica muy común, pero que no está relacionada con una pica verdadera, vamos a decir. Entonces ya dijimos el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas, insisto, más importantes. Y el punto que sigue es lo que tiene que ver con el diagnóstico. Yo lo separé esto en varias etapas. La primera es el diagnóstico más sencillo. La inmensa mayoría de las veces uno puede sospechar el diagnóstico de anemia ferropénica y casi asegurarlo con una biometría hemática y unos reticulocitos. Si el paciente tiene en la biometría hemática anemia microcítica e hipocrómica y los reticulocitos están bajos con un RDW elevado, con leucocitos normales y plaquetas normales o altas, ese paciente con solamente esos sencillos exámenes de laboratorio tienes 98% de certeza de diagnóstico. Anemia microcítica, hipocrómica, arregenerativa, con un RDW amplio,
leucos normales y plaquetas normales o altas. Insisto, casi más del 98% de certeza diagnóstica sin necesidad de recurrir al perfil de hierros. El perfil de hierros, en mi opinión, debe dejarse reservado para casos muy particulares, muy especiales, que tenga uno una duda razonable que el paciente pueda tener o no ese problema. El perfil de hierro lo compone el hierro sérico, transferrina, saturación de transferrina, una ferritina sérica. Es un estudio caro, se tarda en reportar, tiene mucha variabilidad en la prueba. Entonces, insisto, es útil solamente para casos seleccionados. La mayor parte de las veces con una biometría hemática y reticulocitos, como ya lo dije, vas a poder establecer con mucha certeza el diagnóstico de anemia ferropénica. Si uno va a tener que pedir una prueba porque tienes una duda acerca del diagnóstico, tal vez la mejor prueba para pedir aparte de la biometría hemática y los reticulocitos sea la determinación de una ferritina sérica. Lo primero que le sucede a un paciente que tiene anemia ferropénica es que pierde el hierro de almacén. Por lo tanto, por definición, todo paciente con anemia ferropénica necesariamente tiene que tener una ferritina sérica baja. Sin embargo, como la ferritina es considerada un reactante de fase aguda, el paciente que tiene anemia ferropénica y por alguna razón tiene un proceso inflamatorio pudiera ser que tuviera una ferritina falsamente normal o elevada. Pero la mayor parte de las veces los pacientes que tienen anemia ferropénica tienen una determinación de ferritina sérica disminuida. Y eso es muy importante para determinar un diagnóstico más certero. Y aquí hay un par de situaciones especiales que les tengo que platicar con el diagnóstico. Una es una curiosidad, no curiosidad, una cosa chusca en mi opinión. Uno insiste mucho en los famosos, mencionar pruebas que son estándar de oro, la prueba más segura para establecer el diagnóstico de algo. Pero también puede ser una cosa muy poco práctica. El estándar de oro para hacer diagnóstico de anemia ferropénica es determinar la presencia de hierro o no en la médula ósea. Eso significa hacer una médula ósea, hacer una atención para hierros en la médula ósea y evaluar si tienen hemosiderina o no ahí. Es el estándar de oro, pues es un estándar de oro que para fines prácticos no se lleva a cabo nunca jamás. Es una prueba demasiado intensa para un diagnóstico que, como ya le dije, la inmensa mayoría de las veces lo puedes hacer con una prueba muy sencilla. Y la otra consideración importante con respecto al diagnóstico es que también uno puede establecer el diagnóstico de anemia ferropénica haciendo una prueba terapéutica de hierro. Le pongo yo aquí que es una prueba condicionada en ese sentido. Para que uno haga o intente una prueba terapéutica con hierro en un paciente que está sospechando anemia ferropénica, es obligado que el paciente tenga anemia microcítica, hipocrómica, regenerativa, con un RDW amplio, leucos y plaquetas normales. No se vale hacer pruebas terapéuticas de hierro en un paciente que tiene anemia normocítica o normocrómica. No se vale hacer pruebas terapéuticas de hierro en un paciente que tiene anemia y que tiene esplenomegalia, en un paciente que tiene anemia y dolor óseo, en un paciente que tiene anemia y alguna otra alteración en la biometría hemática. Es, insisto, obligado para hacer esta prueba terapéutica que puede ser muy eficaz porque a la semana de haber empezado el hierro en un paciente que tiene deficiencia de hierro, pues vas a observar un incremento muy significativo de los reticulocitos y es una prueba terapéutica positiva y te establece con seguridad el diagnóstico de ferropénica. Pero insisto que tiene que ser necesario que tengas la biometría hemática que mencioné con microcitosis, hipocromía, RDW amplio, reticulocitos bajos, leucos normales y plaquetas normales o altas. Voy a hacer algunos comentarios casi finales del tratamiento de la anemia ferropénica, muy generales, pero yo creo que son los más importantes para conservar en la mente. En niños la dosis de hierro es 5 miligramos por kilo por día. Estos miligramos son de hierro elemental, porque cada presentación de hierro tiene un contenido de hierro elemental diferente. Por ponerles un ejemplo, 25 miligramos de sulfato ferroso son 5 miligramos de hierro elemental. Entonces, a la hora de hacer tu cálculo en pediatría para la dosis del hierro, tienes que calcular 5 miligramos kilo día del hierro elemental, no de la sal. Y la idea es darle el tratamiento con esta preparación que tú escogiste, al menos por 3 meses para corregir la anemia y corregir también el almacén de hierro. En adultos se recomiendan entre 150 y 200 miligramos diarios. La mayor parte de las veces con esa dosis va a ser suficiente. En adultos es relativamente común que el paciente adulto refiera una historia de molestias gástricas que les sea muy difícil tolerar el hierro, que es un poco difícil para tolerarlo cuando lo tomas por la boca. Entonces, para estos pacientes en particular, uno puede recurrir a administrar hierro por vía parenteral. Hasta hace relativamente poco tiempo, el hierro parenteral se prefería utilizar por vía intramuscular.
Había fórmulas, existen fórmulas de hecho para que calcules más o menos la cantidad de hierro que requieres aplicar en un X periodo de tiempo en el paciente que es deficiente de hierro. Pero en la actualidad hay presentaciones de hierro por vía intravenosa que son mucho más seguras que las que antiguamente se utilizaban, más sencillas y obviamente más cómodas de aplicar que aplicar una inyección intramuscular que puede ser muy dolorosa y que puede dejar marcas permanentes, etcétera, etcétera. Entonces, en los casos, especialmente en adultos que requieras utilizar la vía parenteral, la vía intravenosa es la recomendada. Y la otra situación especial con respecto al tratamiento es con lo que tiene que ver con las transfusiones. Los pacientes no se transfunden con una cifra de hemoglobina. Se transfunden con una cifra de hemoglobina y una serie de manifestaciones clínicas y situaciones hasta sociales para determinar si un paciente requiere o no requiere una transfusión. Estas siempre tienen un riesgo, no hay transfusiones que sean 100% seguras, y habrá pacientes que tienen un cuadro clínico muy leve, con una concentración de hemoglobina anormal, pero que no requerirán una transfusión porque realmente no tienen deterioro hemodinámico y no requieres que por ninguna razón no tengas que transfundir. Habrá pacientes incluso que tengan una anemia muy marcada, con cifras de hemoglobina muy bajas, pero que hicieron esa anemia por deficiencia de hierro en el transcurso de mucho tiempo, de meses o de años de evolución. Y después de ese tiempo los pacientes pueden estar perfectamente bien compensados y tú les puedes administrar hierro, empezar a resolver el problema y no tener necesariamente que transfundirlo. Entonces yo creo que con respecto a transfusión el punto clave es que no es un número el que define si un paciente debe ser transfundido o no. El libro dice que el hierro por vía oral debe ser administrado entre alimentos. De esta manera favorece su absorción. También es cierto que si lo das entre alimentos, las molestias gástricas que ocasiona el hierro se incrementan y eso da lugar a que muchas personas no sigan con el tratamiento y lo abandonen. Entonces hay algunas citas bibliográficas que soportan que el hierro administrado junto con los alimentos también puede ser útil. Finalmente el paciente va a resolver su deficiencia de hierro, lo va a hacer un poquito más lento porque al acompañar el hierro con los alimentos vas a sacrificar un poquito la absorción, pero el paciente lo va a tolerar mejor, va a tener más apego al tratamiento, menos posibilidades de que lo abandone y por lo tanto finalmente también va a ser curado, va a ser resuelto su problema. Esto probablemente sea una de las cosas más importantes que les voy a platicar también. Cuando uno establece, con todo lo que platicamos, el diagnóstico de anemia ferropénica, un punto súper clave en esto es que tiene uno que saber por qué el paciente hizo anemia ferropénica. A veces es muy sencillo darte cuenta que la anemia es porque el paciente no tiene el aporte suficiente y pues tú le vas a dar el hierro y el problema se va a resolver y no tendrías, fuera de darle recomendaciones nutricionales, no tendrías muchas otras cosas más que hacer. Pero muy frecuentemente, en adultos especialmente, esa anemia ferropénica es solamente la manera como se manifestó un problema mayor. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la posibilidad de que un paciente tenga un sangrado crónico tubo digestivo por una enfermedad neoplástica o un sangrado crónico de las menstruaciones anormales que también pueden estar relacionadas a alteraciones neoplásicas. Es aquí importante mencionar que, por ejemplo, en mujeres jóvenes que tienen pocos años de estar menstruando, las menstruaciones abundantes, no por algo neoplásico, simplemente por desórdenes endocrinológicos, estas menstruaciones abundantes cuando ocurren por mucho tiempo son también perfectamente capaces de que la paciente haga anemia ferropénica. Y es importante cuando uno hace interrogatorio aclarar perfectamente si el paciente, si la muchachita tiene o no menstruaciones abundantes. Si uno lo pregunta tal cual, la mayor parte de las mujeres te van a contestar que menstruan normal porque así lo han hecho siempre. Pero uno tiene que ser un poquito más preciso y aunque se oiga medio raro, hematológicamente hablando, una menstruación normal es la que ocurre cada 30 días por 3 días, que usa 3 toallas por día y 5 coágulos. Si una mujer menstrua diferente, esto que les acabo de platicar, cuando menos tiene la sospecha de que probablemente está menstruando cantidades más importantes y probablemente sea la razón por la cual haga deficiencia de hierro. Muy bien, la parte final de esta charla es algo que tiene que ver con las otras manifestaciones clínicas del paciente que tiene anemia ferropénica. En 1997, el doctor Cravioto, famoso pediatra nutriólogo de la Ciudad de México, que ya no vive, presentó los datos de una publicación muy vieja, en la cual se compararon dos poblaciones de ratones recién nacidos. Una población era de ratoncitos productos de mamás sin hierro y otro era
cerebritos de ratoncitos productos de mamás que no tenían la deficiencia. Se sacrificaron, se pesaron los cerebros de los dos grupos de ratones y no encontraron ninguna diferencia, a pesar de que las mamás hubieran tenido deficiencia de hierro. Después, en una segunda parte del estudio, se pesaron los cerebritos después de 6 meses de tener deficiencia de hierro y otro grupo en el que no tenían deficiencia de hierro. Al final se sacrificaron, se pesaron los cerebros y se encontró que los cerebros de los pacientes que tenían deficiencia de hierro pesaban menos. Y una tercera fase del estudio, a 2 grupos de ratoncitos, a uno se les dio hierro, nunca tuvieron deficiencia de él, a otro grupo se les hizo la deficiencia, pero después se les administró hierro por 3 o 4 meses para que ya no fueran deficientes de hierro a la hora que terminara el estudio que estaban implementando. Se volvieron a sacrificar y si bien es cierto el grupo que se suplementó con hierro después de haber estado carente de él, hubo un incremento en el peso de los cerebritos de esos ratones, ya no se tenía el peso del grupo que nunca había tenido deficiencia de hierro. A mí este estudio siempre me llamó mucho la atención. Se sabe que el hierro es muy importante para la producción de la hemoglobina, como ya lo dijimos, y la mioglobina, pero también es un cofactor, como lo dije, de muchas otras cosas que ocurren en el organismo, incluyendo cofactor de neurotransmisores como la dopamina. Y se ha sugerido, o se sabe, que es bien importante tener, para la producción de mielina, es muy importante que tenga uno hierro. ¿Okay? Entonces se han hecho estudios con resonancia magnética nuclear para hacer un mapa de la distribución del hierro en el cerebrito de niños y de adolescentes. Y las mayores concentraciones de hierro se han encontrado en esos lugares anatómicos del sistema nervioso. Por otro lado, se sabe que la sinapgénesis, es decir, el hecho de que uno se conecten, se hagan sinapsis, se establezcan sinapsis en el sistema nervioso, ocurre principalmente entre el tercer mes de vida y el tercer año de vida. No se ha probado con seguridad si el hecho de tener más sinapsis significa que tengas una mejor capacidad intelectual. Alguien ha pensado que eso probablemente sea, por lo menos, lógico, pero nadie lo ha probado con seguridad, por razones que ahorita voy a platicar. Entonces, se supone entonces que una mayor cantidad de sinapsis en un X sitio del cerebro, en teoría te daría una ventaja. Estos son algunos síntomas o signos que los pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro crónica pueden manifestar. Son síntomas muy comunes que uno puede observar en personas prácticamente de cualquier edad. Apatía, falta de concentración, rebeldía, bajo aprovechamiento escolar, dificultad para el cálculo matemático, para pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Esta prueba de Bailey es una prueba para evaluar el desarrollo mental de las personas. Se evalúan diferentes áreas sociales, emocionales, etcétera, etcétera. Se pueden hacer también potenciales vocales auditivos para evaluar diferentes áreas del cerebro. Y se hacen incluso otros exámenes para evaluar, por ejemplo, el desempeño en matemáticas de los pacientes. Aquí pasa una cosa curiosa. Los países de primer mundo, los países más ricos, los que más investigan y escriben literatura médica, no son países que tengan un problema con la deficiencia de hierro. Entonces, se entendería que, por lo tanto, esos países publiquen y escriban e investiguen pocas cosas de la deficiencia de hierro. Por un lado, en la revista El Boletín Médico del Hospital Infantil de hace muchos años, un médico peruano trabajó con mucho interés en esta área de la deficiencia de hierro, considerando que obviamente, como lo decía yo al principio, es un problema de salud pública. Y se dio cuenta, o pudo demostrar lo que ya mucha gente había demostrado antes, que la mayor prevalencia de la deficiencia de hierro en pediatría especialmente, ocurría entre los 6 meses y los 24 meses de edad. Y esta etapa o esta edad coincide con la etapa en la que el sistema nervioso se está desarrollando de manera más rápida, cuando el niño adquiere más capacidades cognitivas y motoras. Entonces, con muy poquitas excepciones, la mayor parte de lo que está escrito, de lo poco que está escrito, ha podido demostrar que los pacientes pediátricos que tienen anemia ferropénica tienen un desarrollo psicomotor un poquito menor que el que tuviera un niño que no tiene un desarrollo psicomotor, que no tiene una deficiencia de hierro.
Entonces, insisto, la mayor parte de la gente, con todas las limitaciones, empezando por el reducido número de publicaciones que hay al respecto, está de acuerdo en ello. Entonces, no hay forma, con todo lo que yo acabo de platicar ahorita, a pesar de todo lo que acabo de decir, no hay una información definitiva, total, científicamente hablando, que pruebe que lo que yo acabo de decirles ahorita sea cierto. Es decir, que los pacientes que tienen anemia ferropénica, especialmente en los primeros meses de vida o años de vida, vayan a tener un déficit por esa carencia del elemento durante esta muy importante etapa de su vida. Al menos, en mi opinión, uno debería de quedarse con una duda razonable al respecto. Y si tienes esa duda, pues tendrías que hacer al menos tu mayor esfuerzo para que esta población de pacientes de estas edades en particulares no sufrieran de deficiencia de hierro y no tuvieran desde muy el principio de su vida ya un hándicap para el resto de lo que va a significar su desarrollo. Muy bien. Entonces, ya para concluir, un par de diapositivas con lo que yo creo que es lo más importante que yo les acabo de platicar. La anemia ferropénica es una causa muy común de anemia y es la enfermedad orgánica más común en el mundo. Uno tiene que saber de anemia ferropénica. El médico de primer contacto tiene que tener claro lo que esto significa, cómo se manifiesta, cuál sería la manera de diagnosticarla y de tratarla y de prevenirla, como decía en la parte final de mi charla. Ya dije que las posibilidades o la certeza de diagnóstico de anemia ferropénica con un paciente que tiene una anemia microcítica hipocrómica regenerativa, RDW amplio, leucos normales y plaquetas normales o altas, es superior al 98%. Una prueba muy sencilla, gastando muy poquito dinero, sin perder prácticamente nada de tiempo. Y finalmente, tiene que quedar claro que la anemia es una situación patológica, que aunque tengas poquita anemia, tienes un problema, y si tienes ese problema tienes que saber cuál es la razón por la cual la tienes. También tienes que saber que aunque la anemia ferropénica es por mucho la causa más común de anemia, no es la única causa de anemia y uno tiene que pensar en otras opciones siempre que evalúes a un paciente que tiene anemia. Y la parte final pues tiene que ver con lo que decía hace un momento. El paciente que tiene anemia de deficiencia de hierro, independientemente en la edad en la que establezcas el diagnóstico, no es nada más la anemia, sino que tienes que evaluar la razón por la cual lo hizo, por la cual se originó esta deficiencia del hierro. Y también es importante insistir en que uno tiene que hacer todo lo posible porque en la etapa inicial de la vida de los pacientes, cuando menos en esa etapa que es probablemente la más importante, se hagan los esfuerzos necesarios para que el paciente no tenga deficiencia de hierro en ese periodo de su vida. Espero que les sea útil lo que les acabo de comentar y muchas gracias.